De marzo hasta ahora, ¿qué saben de archivo? Que es un conjunto de listas. No, lista de archivos, un conjunto de registros. ¿Qué es un registro? Un conjunto de campos. Conjunto de campos. ¿Para qué? Están lógicamente relacionados. Ay, me va gustando. No es al azar, digamos, no están ni Claro, ¿no? ustedes de campo ni bichos. O sea, tiene una lógica, digamos. Los agrupo para qué. ¿Para qué se agrupan campos? ¿Eh? Para tener el concepto de almacenamiento, pero, o sea, el agrupamiento del registro, ¿para qué en realidad? ¿A dónde va? ¿A qué apunta? ¿A manejar esos campos como qué? ¿Como una sola entidad? Claro. Entonces lo que hacemos es utilizar una unidad de información que a su vez está compuesta por otro tipo de información, otro tipo de datos. Esa es la idea del registro, o sea, el registro no nace porque sí, sino que uno lo diseña, acorde a las necesidades y agrupa elementos, que en este caso se llaman campos, por una cuestión lógica, digamos, ¿sí? Inherente al problema, a lo que se quiere almacenar, a lo que se quiere tratar. Después que vimos eso, vino el concepto de archivo. El concepto de archivo, bien dijeron, es un conjunto de elementos. ¿De qué tipo? Registro. Homogéneo, esa es la palabra mágica. ¿Por qué homogéneo? Son todo el mismo tipo. ¿Está claro el concepto de tipo? ¿Qué es un tipo de dato? ¿Qué es un tipo de dato? ¿La qué? El formato. Ahí me va gustando. ¿Sí? ¿Qué define el formato? La estructura. Una estructura, ¿sí? Los tipos de datos que son soportados. Y eso en realidad, ¿hacia dónde va? Hacia definir un esquema, un diseño, digamos, que va a decir, bueno, de acá hasta acá almaceno un entero, de este un alfanumérico, acá un lógico. O sea, voy agrupando y cada sección tiene su tipo de datos, por ende, en el almacenamiento real va a tener su longitud, o sea, su tamaño. Entonces yo después cuando voy a leer o voy a grabar algo, yo sé qué tamaño grabo, qué tamaño leo. ¿Por qué? Porque tengo la definición de un registro. Después agrupo registros y formo archivos. Después de archivo, que es un conjunto homogéneo, pues suponemos que todos los registros que lo componen son del mismo tipo. ¿Qué significa el mismo tipo? Todos de la misma forma. Más allá no estamos hablando de datos, acuérdense, estamos hablando de cómo es la forma. Si todos son enteros, ustedes saben que son todos numéricos. Ahora, ¿qué dato es un elemento entero? Vaya uno a saber, habría que recuperarlo y verlo. ¿Sí? Puede ser un 1, un 100, un 1000, un millón, son todos enteros. ¿Entienden? Esa es la idea. No es el dato contenido, sino la forma del dato. De dónde hasta dónde, qué tipo de datos soporta, cuáles son los rangos numéricos. Eso es lo que define un formato. Y el registro es un tipo. ¿Sí? Más allá que por ahí puede haberse definido como una variable también el registro, ya hablamos de eso en un caso particular y quiero usar el registro como una variable. Tengan cuidado a la hora de conceptualmente analizar que si el registro lo defino como una variable, no puedo hacer definiciones en base a eso, aunque en algunos casos aparecen. Pero ustedes conceptualmente manéjenlo, como yo les digo, que en general en la vida de la programación, en el diseño de programas, la definición de un registro o un tipo de dato estructurado de tipo registro es un formato. Después yo defino cosas en base al formato. O sea, lo que estoy diciendo, esto es una forma, y ahora defino conjuntos en base a esa forma, elementos de tipo simple, una variable de tipo registro en base a esa forma. Lo que crea es un formato. Esa es la idea. Usen el registro como un formato siempre. ¿Sí? Porque por ahí lo usan como una variable, es medio raro. Yo en mi vida de programación, que fueron varios años, jamás usé el registro como una variable. Hice siempre la forma que he visto en todo el libro de programación, que es defino el formato y después uso variables en base a ese formato. Esa es la idea. Más que nada es por una cuestión de cómo voy a definir después el archivo. Porque si no necesitaba definir un archivo en base a un registro, podría usarlo como cualquier variable normal. Pero como voy a hacer definiciones en base a eso, ahí es donde no lo puedo usar como una variable. Tiene que ser un tipo de dato. Bien. Pues dijimos que el archivo está almacenado en memoria externa. ¿Vamos todas bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Vamos repasando, digamos, ¿sí? ¿Para qué era la memoria externa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hay distintos tipos de memoria? ¿Cuáles son los que conocen? La memoria de trabajo. ¿Cómo se llama esa? ¿O? Interna. Interna. Trabajo o interna, sí le suelen llamar de la forma. ¿Para qué sirve? ¿Qué hay ahí?
durante Ahí el se tiempo de realiza el ejecución. proceso. Ahí se trabaja en la Ahí se ejecución. almacena lo que se va a procesar por eso. Muy bien. Y las instrucciones también. O sea, tanto el algoritmo, el futuro programa y los datos que va a utilizar, que procesa, Se almacena en internet. en la memoria de trabajo. Y después la otra memoria que tengo es una memoria externa, donde voy a almacenar los datos, ¿cuándo? Temporalmente. La Bueno, externa Ah, con necesito el que duren más allá del tiempo de ejecución. Acuérdense que durante el tiempo de ejecución, en la memoria interna está el programa y los datos que administra. Terminó la ejecución, eso se libera. Lo único que es perdurable más allá del tiempo de ejecución son los archivos que están almacenados en la memoria externa. Por eso hay que grabar los datos en la externa y tenerla como soporte. La idea es que eso esté ahí. ¿Sí? Y más allá que se apague la computadora, se corte la energía eléctrica, eso tiene que estar ahí. Cuando se reanude todo, yo puedo recuperarlo y seguir trabajando. Bien, una vez que sabemos que existen registros, los archivos que son conjuntos de registros, y que se almacena en memoria externa, ¿cómo se organizan los archivos? ¿O qué es la organización, mejor dicho, de archivos? La forma en que son grabados. La forma en que están almacenados o son grabados los registros. Ah. ¿Está? Los registros. ¿Cuáles conocen? Secuencial. Indexado. Indexado. Y bueno, y el Indexado relativo. No practicamos nada, que no sabemos cómo funciona. La relativa. La relativa. ¿Ah? La relativa es una cuestión teórica ahora, que no sé si estará ocupando el concepto de archivos relativos, pero era bastante sencillo, o sea, el proyecto no es tan complejo de entenderlo. Se solicita memoria externa de tamaño fijo, de acuerdo a la cantidad de registros que se van a almacenar. Siempre se utiliza ese tipo de archivo cuando hay una cantidad de registros limitada. Ya, yo sé que voy a borrar 500 registros, 1000 registros, 50. Entonces ya pido tamaño de memoria externa específicamente para almacenar esa cantidad. Y lo que se va haciendo después es rellenarlo. ¿Y cómo se rellena? Por la posición relativa de los registros, ¿sí?, asociado al valor de la clave. Bueno, ahí es un concepto que no charlamos. Ahora vamos a hablar de eso. Cada registro, para poder saber cuál es o quién es dentro del conjunto, se utiliza un dato particular dentro de su definición que va a auspiciar de clave. ¿Qué significa una clave? Es un valor que le da identidad al registro, que lo podemos identificar en base a ese campo o campos. ¿Sí? Puede ser un dato sencillo como un ID, un número cualquiera, puede ser un alfanumérico, puede ser el número de documento, puede ser un quill o un tweet, puede ser una patente de un auto, lo que ustedes definan, pero la hora de la siesta. El concepto de clave es ese. Entonces, el relativo se toma ese valor, se hace un cálculo matemático y define, en base a lo que se reservó, se define la ubicación del registro. Entonces viene otro con otra clave y se hace el cálculo matemático y se define la ubicación. Entonces se dice que es relativo porque la ubicación del registro dentro del archivo Es según... está relacionada o es relativa al valor de la clave. Bien, ese es un concepto teórico que ustedes tienen que saber que existe. Después tenemos otros dos que sí trabajamos. El secuencial, que es el más sencillo de todos de desarrollar, puesto que uno va grabando registros siempre al final del archivo. O sea, grabo el primero, donde no existía nada, el siguiente me lo voy a grabar post. O sea, cuando termina el primero, ahí inicia la grabación del segundo. Termina la grabación del segundo y cuando voy a grabar el siguiente me lo grabo después del segundo. Y así físicamente uno a continuación del otro. Claro. Eso se utiliza en memorias que son, o tipos de memoria externa que no son direccionables. Entonces uno puede, o sea, debe, no queda otra, almacenar los registros uno a continuación del otro. Normalmente ocurría el caso cuando se utilizan estructuras secuenciales de almacenamiento como una cinta, que no tiene direccionamiento, que van guardando en la cinta, a medida que va corriendo la cinta van guardando registros. Después, ¿cómo se recupera eso? Tengo que ingresar al primero. Rebobino la cinta, me voy al principio y empiezo por el primero. Claro. Primero, segundo, así. Entonces, el acceso de estas estructuras Son direccionales. Siempre tengo que ir al primer registro para ir al quinto, al sexto, al décimo, al vigésimo. Siempre tengo que volver para atrás, reiniciar el recorrido cada que quiera ir a algún registro que ya pasé. Si no, solamente me queda ir para adelante hasta el final. El acceso secuencial es del primero al último elemento.
en ese sentido y no hay otra forma. Así funciona. Ahora después cuando vemos el indexado, pero eso es muy por arriba porque los indexados igual los vemos después, no. Entonces la idea de las estructuras secuenciales físicas es un registro a continuación del otro. De esa manera se graban y de esa manera se acceden. No hay otra forma. El relativo sí me permitía, porque conozco el identificador, que es la clave, el valor que lo identifica el registro, y con ese valor, acceder. el cálculo, yo puedo acceder a la ubicación exacta dentro del archivo. Y después, bueno, quedaba la otra estructura, que después la vamos a ver más adelante, que son los indexados, que utilizan direccionamiento para acceder a los registros, pero me permiten un acceso secuencial. Entonces, cuando por ahí se habla de procesos secuenciales, en realidad no se habla solamente de procesos de archivos de organización secuencial. Yo más bien amplío un poco el panorama y digo que son procesos de archivos que permiten un acceso secuencial. Está. Por orden, obviamente, pero de manera ordenada. Si es organización secuencial, no queda otra, están grabados así y así accedo. Pero un indexado, por ejemplo... Sería como una lista. Claro, una lista, por ejemplo. Exactamente. Por ahí muchos no conocen lista todavía, pero la idea sería que más adelante cuando veamos indexado, como se recorre la parte de índice de manera secuencial, se puede ir accediendo físicamente a los registros, por más que no estén ordenados físicamente o de manera secuencial como la organización secuencial, se puede desarrollar un acceso secuencial. Esto les aclaro porque el día de mañana les puede tocar un examen, esperamos que no, ya les dije que pasen todos sin rendir final, pero si tienen que ir a rendir final y hay un archivo indexado, tranquilamente pueden procesarlo de manera secuencial, o sea, ir al primer registro y recorrer hasta el último de manera secuencial. No hace falta hacer ningún tipo de cosa rara, lo recorre de la misma manera que como si fuera un secuencial. ¿Por qué? Porque el indexado permite ese acceso. Bien, dicho esto, ya tenemos el registro, el archivo, la memoria externa, las organizaciones, y dijimos, ahora como lindo, ¿y qué hago con todo esto? Existen distintos tipos de procesos para poder trabajar sobre archivos, más allá de lo genérico de almacenar datos y poder recuperarlos después. Pero bueno, vamos a tener dos tipos de procesos, individuales y múltiples. Los individuales son procesos que trabajan sobre la finalización de un solo archivo. ¿Qué significa eso? Van a tener... Vamos a full con las cosas. Tengo un archivo de entrada, un proceso, y puedo tener un archivo de salida o algún listado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El proceso se basa en el recorrido de un solo archivo. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante pueden existir otros archivos de soporte. Cuando vean estructuras indexadas ya podemos empezar a mezclar el proceso de un secuencial con ayuda de los indexados, o sea, se empieza a hacer un poco más rico el proceso. Por ahora solamente tenemos un solo archivo de entrada. Un archivo de entrada sería algo así, por ejemplo. ¿Qué? ¿Acá al lado, Acá al lado, está en full. Exacto, presentación de remera. Ah. Full esto. Sí, Qué quiero que ver. Acá. Ahí tengo, a ver, les muestro cómo funciona. Fíjense que siempre les dije yo que iba a intentar a usar. Yo quiero esto. ¿Qué hice? Control Z, Control Z. No, acá. Inserté un gráfico. ¿Qué es eso? ¿Cómo le digo? Tiré un teclazo como que iba a andar todo. ¿Qué puse 80? F11 era. Ah, mira, F11 para hacer un gráfico. Creo que se aprende todo lo que. Exacto. Ahí nomás. Acá. Pero hoy lo puso. Bueno.
Nada. Entonces, por ejemplo, tengo mi archivo que tiene un código. Tengo facultad, carrera, legajo, DNI, nombre, domicilio. Entonces, Esos son archivos, digamos. esto es un archivo, por ejemplo. Acá lo que tengo, así lo tenemos que ver siempre. Esto va a ser un registro. Después siguiente, si hago un leer voy a venir acá, si hago un leer voy a venir acá. Cada una de esas pues. La idea sería verlo así, como una tabla. ¿Sí? Cada archivo que ustedes van a trabajar, siempre traten de graficarlo o de armarse un ejemplo. Esto lo hice así porque después lo voy a usar para corte de control, que es la clase que viene. Voy a usar este como ejemplo para hacer el corte de control. ¿Sí? Pero, de todas maneras, quería mostrarles un poco la idea de cómo se vería un archivo. Y el proceso en sí lo que se hace es un proceso de barrido secuencial. Por ejemplo, vamos a hacer una impresión de todos los registros. Para el primero, y de ahí se va avanzando fila por fila. Acuérdense que cada fila que recuperan, en realidad está recuperando todos estos campos. Claro. Esa es la onda. Entonces cada leer no trae solamente un campito, trae toda la fila completa. Entonces cada vez que recupero un registro, porque yo lo definí así, recupero todos los campos con los datos que estén contenidos ahí. Y después, dentro del proceso, tengo que ver qué recuperé, qué datos tiene y cómo se trabaja. En este caso la clave es la carrera y el legajo. En realidad acá, esto es porque la facultad es uno, pero acá IEM puede aparecer en otra facultad, o ICI en otra facultad, entonces las dos solas no. Y necesito el legajo porque, como verán, el legajo se vuelve a inicializar en cada carrera, en cada facultad. Pero este es un diseño que a mí se me ocurrió para armar el corte. Puede ser que el legajo sea único en toda la Universidad Tecnológica Nacional, entonces el legajo ya es suficiente para identificar un alumno. Todo depende de cómo esté diseñado. Puede ser el legajo que identifique a nivel de facultad un alumno, cosa que puede existir el legajo 1 en Resistencia y el legajo 1 en Córdoba. O el legajo 1 en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Claro. Ahora, si es el legajo 1 el único en todo el país, entonces va a haber uno solo uno. Todo depende de cómo esté diseñado. Y si la otra es el legajo, depende de la carrera donde estás, entonces en ese caso sería algo así. Facultad, carrera, y el legajo se vuelve a repetir por cada carrera dentro de cada facultad. Bien. Es una cuestión de diseño, nada más. No es que siempre es así, ni yo tengo la verdad y no. Un ejemplito nomás para hacer corte de control la clase que viene. Esa es una clave compleja. Esta es una clave compuesta. Sí, compleja, también se le suele decir compleja. Sí. ¿Por qué? Pues para identificar un alumno. Tenemos tres elementos. Como yo Campo contenido. Tengo este campo, este y este. Todos estos tres en conjunto me identifican un alumno. Y eso Es el legajo 1 de IQ de la facultad 1. ¿Por qué me identifica eso y no hay uno? Porque hay otro 1 acá. Pero ese es de... De IEM. De IEM de la facultad 1. Claro. Entonces a estos tres, ahí me identifican. Eso es el concepto de clave. Puede ser un solo campo, depende del diseño, o múltiples campos, depende de lo que uno haya armado. Estoy loco. Hoy estoy loco. Hoy es jueves, por eso. Jueves. Y jueves. Jueves me pone así. Bien. ¿Eh? Y jueves, por eso la... Sí, por eso. Mañana no sé qué. Descanso. Ojalá. Ay, no sé qué falta. Esta es la idea de un archivo. Entonces, si yo voy a hacer un proceso, tengo uno de estos y lo recorro hasta donde necesite, punta a punta, o puede ser que no haga falta. Vamos acá. Tengo un archivo de entrada, un proceso y un archivo de salida, o puede ser un listado, o puede ser alguna otra cosa. Habíamos visto esto en la clase pasada. ¿Qué tengo? Algo genérico, que puede ser una carga o generación de un archivo. Tengo definición, que pueden ser listados o padrones, o sea, recorro un archivo y voy mostrando su contenido. Tengo procesos estadísticos que acá yo les dije, este y este, o sea, el estadístico y el corte de control, los dos son estadísticos en realidad. Acá tendríamos que buscar otro nombre un día. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La diferencia entre este y este es que este utiliza estructuras de datos de soporte como los arreglos, vectores o matrices, o listas, o arraques, lo que haga falta. Y este no. Este proceso tiene un requerimiento especial, pero solamente con algunas variables de acumulación, de resguardo de clave, algunas cositas, puede procesar todo el archivo. Ese es el corte de control. Pero requiere
que el archivo de entrada esté ordenado por los criterios de que se va a totalizar, contar, listar, lo que sea. Entonces, que estén ordenados los datos, y esos datos deben estar ordenados de manera jerárquica. Ahí donde está, por ejemplo, esto que les mostré hoy. Ustedes tienen la facultad, dentro de la facultad carreras, y dentro de la carrera alumnos. Eso es una jerarquía. Y si los datos están ordenados jerárquicamente de esta manera, entonces se puede aplicar corte de control. Si los datos no están ordenados de esa manera, hay que ordenarlos. Y tengo que totalizar por esto, tengo que ir a un proceso estadístico Que los ordena. que voy a utilizar una estructura de soporte para ordenarlos. ¿Se entiende? Cuando veamos arreglos, ahí vamos a dar un ejercicio estadístico, a traer así, un Excel, el código y demás, y vamos a ver cómo funciona. Lo que hay que hacer es rellenar un vector, o armar una lista, o armar una matriz, y ahí, en vez, como los datos vienen desordenados, los acomodo en esas estructuras. En cambio, si el dato está ordenado, como les mostré recién, solo nomás voy haciendo controles, y a medida que van pasando los registros, voy totalizando, freno, muestro un total, pongo a 0, vuelvo con el otro bloque, o sea, me aprovecho del orden de los registros para hacer la estadística. Esa es la idea. Todos son estadísticos, clase que viene, clase que viene, cuando veamos arreglos. Y hoy les voy a mostrar algunos ejercicios, sobre todo de la primera parte. De esta es muy sencillo, porque en vez de cargar un archivo, lo que pueden hacer es mostrar el contenido, pero la estructura es muy similar, muy parecida, así que les voy a mostrar un código que traje para que vean algo genérico, de muestra. Ustedes después tienen que hacer su código en la práctica seguramente, pero vamos a ver un poco esto hoy para que vean la definición, la apertura, cómo se controla y una serie de cosas más. ¿Está? Así eso lo vemos hoy para que después, si quieren, les paso el archivito con el código, aunque lo van a hacer en la práctica igual, así no se preocupen. Hablando de la práctica, ¿dónde van a la práctica? Terminamos secuencia. ¿Empezaron ya con un registro? No. Ah, la clase que viene, ¿verdad? Bien, perfecto. Así estamos. Bien. Así estamos como país también. Porque No, pero habíamos quedado que la clase que viene empezaba. Miércoles que viene. Empiezan con. ¿Y el parcial? Semana que viene no, la que sigue no. 16, Sí, por ahí la semana del 13. Semana del 13. martes 13. Ah. Voy a hacer lunes, Justito. ¿no? A ver. No, miércoles 13. No era de práctica. Pero se va a hacer teoría o teoría y práctica. Teoría y práctica. Sabemos todo, ¿ya? ¿Qué no saben? ¿Qué no saben? Vamos con las ganas. No, por la duda, hoy hice una pregunta, que un archivo que así que yo creo que para el 13 llegamos. No sé dónde vamos a llegar, pero a algún lado vamos a llegar el 13. Bien. ¿En qué consiste una carga? Ahora les muestro el código. Este es un ejemplo bien genérico. Un proceso, de carga consiste en la escritura o grabación de todos los registros que van a formar parte del archivo en un soporte determinado. Eso es una definición genérica. La idea es tomar el dato de algún lado. Normalmente esto se considera que vamos a hacer una carga a mano, por ejemplo. ¿Sí? Va a haber una persona que le vamos a ir pidiendo con el algoritmo que ingrese un campo, que ingrese el otro. Una vez que rellenó el registro, tenemos todos los datos en un registro bien conformado, lo guardamos en la salida. Y la idea es abrir un archivo en modo salida, cargarle todos los registros y salir. O sea, lo que hacemos es armar un registro, un archivo. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo van a hacer en el laboratorio, ¿sí?, de Pascal. Y lo que van a hacer, por ejemplo, es, hay un ejercicio, dado un archivo, ustedes tienen que hacer un proceso. Ah, buenísimo. ¿Y dónde está el archivo? Hay que hacerlo. Entonces van a tener que hacer un programita de esto, ¿sí?, basado en este código. Entonces definen el registro que van a utilizar para el ejercicio que tienen que hacer y arman un código específico con el mismo formato de registro y crean el archivo. Para después usar ese mismo archivo, acuérdense que esa es la idea, ¿no es cierto?, de los archivos que perduren más allá del tiempo de ejecución. Este lo crea y el otro hace un listado o hace un corte de control o hace lo que tengan que hacer. ¿Se entiende, no es cierto? Pero el archivo tiene que aparecer en algún lado, a menos que le den el archivo generado y le digan, este es el archivo y este es el formato del registro. Eso necesitan para poder trabajar con un archivo que ya está creado. Acuérdense, para trabajar con un archivo que ya está creado, ¿qué necesitan? El archivo en sí y el formato del
registro. ¿Por qué necesitan el formato de registro? A ver. Porque necesitamos saber cómo está ordenado. No. ¿Para qué necesitan el formato del registro de un archivo existente que tienen que procesar? Y para poder compararlo con otro archivo. Para saber cómo procesarlo. ¿Para qué? Para compararlo con otro archivo, más cámara por cambio. Al procesarlo necesitamos conocer la ubicación de cada uno de los campos, o sea, cómo están compuestos para poder trabajarlo, si no, no podemos trabajar. Ahí puede ir diciendo, vamos a enviar ¿eh? Necesito la definición del registro porque cuando desarrollo, ejecuto una lectura, ¿cuánto leo? ¿Qué leo? Claro. Por eso tiene que estar lógicamente. ¿Y cómo yo sé qué voy a leer o cuánto voy a leer del archivo si no tengo el diseño del registro con el que fue creado? Si yo no tengo el diseño del registro con el que fue creado el archivo, difícilmente puedo saber cuánto leer, qué leer. O puedo armarme un registro que a mí se me ocurre y voy y leo. El registro que está guardado tiene 20 bytes, pero yo me armé uno que tiene 5 bytes, porque yo soy así. Entonces yo me leo las 5 bytes, yo voy a leer 3 campos del primer registro, al rato leo otros 3 campos más y así voy leyendo de acá. Es una locura, entonces. Le ando por cuánto. Acuérdense que el registro se trata como una unidad, entonces si yo tengo un archivo que ya existe, eso piénsenlo cuando lean los enunciados de los problemas. Existe tal archivo, muy lindo. ¿Y el formato del registro? Si no me dan el formato del registro, difícilmente yo pueda leer el archivo correctamente. Correctamente, esa es la palabra que falta. Puedo leer cualquier basura, no hay ningún problema, pero tengo que leer bien, tengo que tratar el registro como una unidad. Leo un registro completo, grabo un registro completo. Siempre acuérdense de eso, el registro es una unidad, va entero hacia el guardado en sí, o se lee entero cuando ya existe y lo quiero recuperar. ¿Me siguieron hasta ahí? Me dije que era una locura, ¿no? Se van a agarrar los pelos y... Bien, mejor. Entonces, cuando armo, defino el formato para la carga y después abro el modo salida. Tratar condición significa qué me va a indicar a mí que termina o no termina el algoritmo, porque al ser una carga no tengo un fin de archivo que recuerdo, no existe el archivo, lo estoy armando, lo estoy creando. Entonces el usuario me va a dar el final, o si ya voy a guardar 100 registros, puedo poner un para que vaya a 1 a 100 y me guarde 100 registros, o lo que ustedes indiquen, pero hay que tratar una condición de fin, que no es el no fin de archivo, sino una algo estructura que decide el usuario. Puede ser un tiempo, puede ser una cantidad, puede ser algo, ¿sí? Se trata de una condición. Mientras esa condición perdure, ahora damos un ejemplito y les puedo mostrar, se trata el registro. ¿Qué significa tratar registro? Leo los campos, o sea, por ejemplo, alguien ingresa por teclado el valor de cada campo del registro para poder guardarlo después. O le asigno una función que desarrolla un cálculo y me devuelve un valor. O lo que necesita hacer para tratar registro. El famoso reg punto, digamos. El reg punto. Acá empiezan, por ejemplo, hago así, leer reg punto campo 1. Después al otro, al campo 2, por ejemplo, digo reg punto campo 2, le asigno una función que hace algo. Y así voy rellenando los campos. Todo el registro lo voy agregando. Desde teclado, con una función, con una constante, con lo que ustedes quieran. Algún campo lo puedo guardar en 0 porque después lo voy a utilizar. Pero ya que estoy, le asigno 0, porque entonces lo inicializo el campo y queda 0. ¿Está? Y así voy armando todos mis campos. ¿Y después qué hago? Guardo. Escribo en la salida. Pero escribo toda la unidad. Acuérdense, leo y escribo el registro completo. Lo que les mostré en el Excel hoy, todas las filas. Y recién ahí lo vuelvo a cero si yo quiero, digamos. Lo inicializo, ¿no es? No, todo esto que está acá forma parte de esta variable. Ahí está, listo. Esa es la idea. Ahí está. De las dos, Porque vos tenés acá una sola variable, pero esa variable se subdivide en campos. Claro. O rellenar los campos de la manera que pide el ejercicio o como sea. Todo esto que son varias acciones en realidad se guardan como una unidad. Ahí está. Son varios campos con distintas acciones de carga y se guardan en una unidad de tipo registro. Esto se almacena, se pregunta si se continúa o no, o ahí se si podría es un preguntar, contador, lo que leer sea. I o N, entonces si es verdadero, sigue, si no... Viene acá, pregunta, seguimos y volvemos a... Y esto va cargando. ¿Qué hay que hacer después al final? Cerrar, o sea, esto le pone la marca de fin, hasta acá llegó el archivo, ¿sí?
Normalmente eso sería una dirección de memoria externa donde finaliza o un marcador o lo que sea. Depende de cómo se implemente. Cerrar le da el corte al último registro, o sea, finalizó el último, ahí se termina el archivo y después fin de acción. Eso sería algo sencillo, es una carga de un archivo, por ejemplo. Acuérdense, la condición no está dada por el fin de archivo para cargarse, porque no hay ningún fin de archivo, no estamos leyendo nada. Estamos guardando registros en un archivo de salida. El concepto de generación, por ejemplo, es otro. El de generación normalmente se dan casos de actualización, por ejemplo. Ahí está. Donde yo tengo un archivo de origen, como le dije hoy, tengo un archivo de origen, tengo un proceso y voy a tener un archivo de salida. Tengo esto, recorro este y voy modificando el contenido de este. ¿Dónde lo modifico? En la variable registro, que leo de acá. Modifico la variable registro y esa variable registro la puedo guardar. Ahora, la salida puede no ser igual en diseño de registro que la entrada. Son variantes. ¿Sí? Claro. Yo puedo tener un Por eso registro hacer la con actualización. campos, pero la salida tiene 6 campos, o tiene 3 pero de distintos tipos. Bien. Le actualizaste 2 campos, digamos. Y actualizo uno y el No, otro hago un cálculo con algunas cosas. O sea, la entrada y la salida no es necesario que siempre sean en el mismo formato de registro. Bien. Pueden ser distintos. Entonces en el proceso ustedes tienen que resolver eso. ¿Me entendieron lo que les dije? O sea, en la unidad de registro de este archivo puede tener un formato y la salida puede ser el mismo formato que la entrada o puede ser distinto. Si es el mismo, es más fácil por ahí manejar porque define una sola variable y sobre esa trabajo. Ahora, si son distintos formatos, tengo que tener una propia variable para la salida de registro. Y ahí pasar los datos de esa variable de salida, que sería como una ventana de salida, ¿se acuerdan de secuencia de datos elementales? Y esa es la que guardo acá. Acuérdense, la lectura o escritura sobre un archivo se debe hacer con una variable tipo registro que coincida con el formato de los elementos del archivo. Creo yo que no hablo por ahí muy difícil, pero creo que me entiendan. Es un conjunto de naranjas y una bolsa de pera y una bolsa de naranja. Sí, está difícil transformar uno en otro, pero si tengo naranja, voy a lograr naranja, ¿sí? Y si tengo pera al otro lado, pera, ¿sí? En mi proceso yo transformo la naranja en pera y tengo que guardar una pera. No puedo sacar una naranja y meter una pera ahí porque no se puede. Ahora, ¿cómo hacen la transformación? Es un problema. Yo no tengo la fórmula para transformar la naranja en pera, pero un poco la idea para que tengan un ejemplo. Si tienen formatos distintos, acá en el proceso usted tiene que transformar ese formato. ¿Qué sería? Tomar los datos de acá, rellenar el registro de salida y guardar con el de salida. Los archivos, si tienen dos más archivos trabajando, cada uno tiene su formato. Pueden escribir cualquier cosa. Es como decir, yo tengo una secuencia de datos elemental de carácter y una de entero, y quiero meter un carácter de una en la otra que es de entero. ¿Se puede o no? No. Bueno, acá pasa lo mismo. Si el archivo, el registro de cada archivo es distinto, no, yo lo puedo transferir directo. Tengo que hacer un cálculo, alguna forma. O sea, tengo que buscar la forma de rellenar el registro de salida de alguna manera y pasar. Eso es un poco para que ustedes no crean que no, saco de un lado y meto en otro, una pavada. No, hay veces que si tienen formato distinto hay que hacer una transformación en el medio y eso se hace acá. Y para eso necesito una variable de registro para este y una distinta. Claro, son distintas. O sea, lo tengo que transformar en homogéneo el... No, homogéneo sería si el registro este es del mismo tipo que este. Eso sería una actualización o un proceso homogéneo entre registros. Y heterogéneo significa que puede ser... Claro, tengo los dos, tengo como vos decías. Sí, puedo imaginar, volvamos a secuencia de datos elementales. Esto es carácter y esto es entero. Y yo acá tengo, no sé, un número de documento en carácter y acá tengo un número de documento en entero. Tengo que hacer la transformación. ¿Cómo hago? ¿Puedo pasar directo el número que está en carácter acá? Tengo que hacer un cálculo, multiplicar por 10, por 100, por esto, y sumando y hacer todo un cálculo para primero transformar un dígito de carácter a un dígito entero. Y después, depende de la posición donde está, multiplicarlo por lo que corresponda para poder armar el número entero resultante. Bueno, todo ese proceso
Como si imagínense que tengo un registro en un formato con ciertos campos y otros con otros. O sea, crear un archivo nuevo desde el Exacto, pero con registros distintos. A eso por ahí eso es lo más complejo que les puede tocar. Entonces no paso directo. Varía el registro y crear un archivo nuevo. Claro, es para unificar, digamos. Una salida y un registro para la entrada. Claro, a medida y que en voy el leyendo, proceso ver los cómo procesos relleno y eso, los Claro. guardo cómo en lo otro. trabajo. Es totalmente distinto. Les muestro el código. Sí. Abro entrada Arch 1, obtengo los datos de esto, o sea, esto sería el leer. Abro en modo salida Arch X, que va a ser mi salida, por ejemplo. Y acá sí, fíjense, tengo el no fin de archivo. ¿Por qué? Porque tengo un origen y voy a desarrollar una salida. O sea, tengo mi origen y voy a crear una salida. Y esto va a trabajar con el mientras haya que registro acá. Acá es lo que se hace, se trata del archivo 1, o sea, el registro del archivo 1, se escribe en la salida, esto hay que ver si esto y esto son iguales en formato. Si no, hay que ver cómo se hace el tratamiento. Pero se escribe en la salida, se vuelve a leer del archivo origen y vuelve. ¿Terminó? No. Trabajo sobre los datos obtenidos, desarrollo mi registro de salida y lo escribo en la salida. Y después obtengo datos y así. Trabajo hasta que termino. Esto le llaman generación, cuando tengo un origen y desarrollo una salida. Te digo, desarrollo un archivo nuevo basado en un archivo de origen. Para pensarlo un poquito, para Sí. tratar de entenderlo un poquito, a ver. Lo que yo debería hacer en ese caso, si son iguales, yo sé que en el ambiente cuando yo reservé los dos archivos, Sí. los dos archivos tienen el mismo formato, o sea, la misma estructura, no hay Sí. problema. Ahora, si son diferentes, entonces yo tengo que reservar un archivo con la estructura original, o sea, tengo que en el ambiente preparar para manejarme con ese, y otro que tenga la nueva estructura que soporte lo que voy a ingresar nuevo. En esencia es eso. Sí, porque vos tenés que definir así. Este es un ejemplo de carga. Fíjense. Acá dice un registro que se llama datos, campo 1, campo 2, en el campo, lo que sea, ¿no es cierto? En el campo ahí, con algún tipo de datos. Y lo que quiero que vean es las formas, digamos. Imagínense. Defino después del registro, ¿qué defino? Archivo de Datos. reg es de tipo datos. Si tuviese una salida, ahora en el otro ejercicio le vamos a decir, si tuviese una salida distinta, acá tendría que tener, acá primero, otra definición de registro, acá voy a tener salida, archivo de, la otra definición. Y una variable, rsal, sal, como le llamen, ¿de qué tipo? Del otro registro. Yo tengo dos cosas distintas, dos definiciones distintas, completas, de registro y variables de archivo y registro. Acá, como es carga, voy a crear en una sola definición. Después fíjense lo que definí. Dice, definir una variable de control de carga. Yo creé una variable que se llama opción, que tiene, fíjense, dos valores posibles. ¿Sí o no? S o N. Así, el usuario tiene que ingresar S si quiere cargar uno nuevo o N para salir. Vamos a ver qué tal me salió el código. Vamos por acá. La definición está mal ahí. Esto no va. Uy. Esto vamos a poner así. Ahí está. Entonces, eso me queda la copy paste. Abro el modo salida, mi archivo de salida. Inicializo a propósito la variable en S para que entre. Para que Por la lo menos primera entre. uno va a cargar, ¿no es cierto? Bueno. Entonces lo que hago es armar, o sea, inicializo y ya provoco que vaya a entrar al mientras. Ese uso, ¿por qué? Porque es la manera que estoy desarrollando. Pueden ser, o sea, imagínense que en vez de hacer esto a propósito, para que pueda Hay entrar una al mientras, primera pregunta. puedo preguntar al usuario de entrada, che, ¿vas a cargar o no registro? No, no quiero cargar, estoy fiaquento. Chao, Listo, chao. chao, sale. Y ahí canten. Ni entra. Ni entran, ¿sí? Ahora sí, voy a cargar pila, que van a trabajar. Listo, buenísimo. Entonces esto lo podemos transformar con un escribir y un leer, que el usuario decida qué va a hacer o no. Entonces una vez que se carga la variable, después sí se viene y se pregunta por esa variable. Mientras la variable. Y ¿Ah? al, fin, Entonces, ¿cómo va a hacer adentro del mientras? al final del mientras va a preguntar cada vez que termine todo, otra vez. ¿Opciones S? Sí, perfecto, el usuario quiere laburar. Bien. Vuelve a entrar. Trato el registro. ¿Qué significa tratar el registro? Lo que vimos hoy. Tenemos que ir rellenando el registro. Entonces le pongo, ingrese valor para el campo 1. ¿Qué es? Ah, me está engañando el cursor. Ingrese, desde que leo, campo 1.
Ingrese valor para el campo 2. ¿Qué leo? Campo 2. Esa es una forma. Acá le pongo. Puede asignar a cada campo. Tampoco no pasa nada. Un valor constante, o como le dije hoy, o sea, pueden hacer acá. No tengo mucho claro. Campo 3, porque está allá. Puedo asignarle un 0, porque se me ocurrió que lo voy a rellenar con un 0. Y así puedo ir armando distintos campos, le puedo poner una constante, una función, un cálculo, lo que necesiten. Ustedes van cargando los campos uno por uno. ¿Campo de qué tipo? ¿Continente o continente? ¿Qué se carga? Contenido. Lo agarré dormido, ¿eh? Un contenido. Contenido. ¿Seguro? ¿No puedo cargar ningún campo continente? Esto es registro. Según lo que me pida. ¿Puede cargar un campo continente? Se puede cargar siempre y cuando le pida. No se puede. No, sí es un registro. No se puede cargar un campo continente. Porque para eso debería ser. Cargan datos simples, uno por uno. Si tengo un campo continente, ¿qué tengo que hacer? Acceder a los campos contenidos del campo continente y asignar el valor que corresponda. No puedo darle un valor directo al campo continente, porque no se puede. Bien. ¿Sí? Trabajo campo por campo, simple. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, relleno mi registro y después ¿qué hago? Mágicamente, un poco por abajo, escribo en el archivo de salida que acabo de crear el registro que acabo de rellenar campo por campo. O la otra que puede ser un guardar. También hay profes que le ponen guardar en vez de escribir porque quieren hacer una diferencia y el escribir usarlo solamente para imprimir o cosas así. Para mí es más simple. Reutilizo la palabra y el alumno, porque tiene inteligencia, se va a dar cuenta que lo que hay entre paréntesis es lo que el escribir va a hacer. Si hay dos comillas, o sea, comilla, comilla y un texto, ¿qué va a hacer ese escribir? Mostrar por pantalla. Va a mostrar en la pantalla o va a simular una impresión. Y si entre paréntesis hay un archivo y un registro, ¿qué está haciendo? Guardando ese registro en el archivo, ¿se entiende? Y si hay una secuencia y una ventana, va a guardar guardando el eso. dato en la secuencia. ¿Sí? Esa es la idea. Que ustedes entiendan que el escribir se puede reutilizar o si no, se pueden utilizar otros verbos, sean amplios, flexibles. ¿Sí? De todas maneras, en la práctica siempre usen una para arrancar y entrar en calor y después cuando tienen más práctica, ahí sí ya usen... Ejemplo de grabar. Grabar también hay otro, sí. Y fíjense que en el genérico de hoy había uno que decía tratar condición ahí abajo, fíjense antes del fin mientras. Sí. Eso sería esto, por ejemplo. Escribir, desea continuar cargando S/N, indicándole al operador qué querés hacer. ¿Sí? Entonces, pone S o pone N. Lee la opción y va al encabezado no. ¿Opción es igual a S? Sí. Y vuelve a rellenar todo otra vez el registro, lo escribe y pregunta, ¿continúa? ¿Sí o no? Y así. Esta es una forma de cargar. ¿Sí? Esto es una carga que puede tener una cantidad indeterminada de registros. Porque ¿quién define la cantidad de registros? El usuario. El usuario. Claro. Puede ser, por ejemplo, el peaje. ¿Sí? El peaje sería un ejemplo de carga de un archivo. Entonces, ¿qué hace? Viene el auto, así los registros, ¿vieron cómo se rellenan? Imagínense que el operador, cargando la patente, automáticamente, bueno, hace un proceso con eso y detecta si guarda, si no pasó, y si pasó, ya lo deja, y levanta la orden. Si no pasó, escribe el registro y bueno, le cobra y demás. Sí, eso puede ser una carga, obviamente con otras cositas extras, pero es un ejemplo de carga. Bien. Y carga de tipo interactiva se le llama, ¿sí? Porque hay una persona que está interactuando con el algoritmo y está cargando el archivo. Pero sobre un archivo secuencial. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces vamos, si quieren de nuevo, tengo que tener la definición del registro, mis dos variables, ¿me van siguiendo hasta ahí? ¿Se ve todo eso? ¿No? Como yo lo veo, bien. Tengo mis variables de archivo y registro. Si es carga, tendría que tener una opción que va a controlar el bucle. Si es indeterminado. Y si es determinado, yo voy a cargar 50 registros, no necesito la opción. Pongo un para de unos 50 y que se carguen los 50. Después abro, fíjense que abro con el parámetro S. Después inicializo la variable. Yo esto lo hice así bien tosco, digamos, pero acuérdense que el operador puede tomar la decisión de si inicia la carga o no.
Entonces ahí leen la variable opción y pueden iniciar. Si dice que no, el mientras ya automáticamente sale, ni siquiera entra. ¿Por qué? Porque la idea del mientras es que la condición sea S siempre para cargar registro. Se rellenan los campos, como tienen que hacerlo, con una asignación, con una función, un leer, lo que necesiten. Después se guarda el registro. Fíjense que la otra vez insisto, la carga es campo por campo de tipo contenido. ¿Se graba campo por campo o el registro completo? Campo por campo. ¿Se graba No. el archivo de salida campo por campo o registro No, completo? registro como una unidad, como contenido. ¿Seguro? ¿No puedo grabar solamente un campo? No, se graba la unidad entera. Sí, se puede grabar por campo. ¿O no? No, esa le hago la cara de mal en mi... No se puede, nunca, ya le dije. Leo un registro, grabo un registro. Campo a campo, ¿qué hago? Adentro, en el proceso, yo puedo cambiar un campo, asignar un campo a otra salida. No se achiquen ante la pregunta y la cara así de resistencia, no se achiquen, sí, no. El archivo se lee por campo, se lee por registro y se guarda por registro. Siempre. No hay ninguna excepción. Después, los campos de los tratos en el algoritmo. Porque en el algoritmo que tengo, la variable registro. Y esa es la que puedo modificar, puedo alterar los campos, sacarlo, borrarle un campo, en el sentido de borrar el contenido de un campo, no borrar el campo porque no se puede. Borro el contenido, o lo inicializo, o le asigno una expresión aritmética, una función, leo por teclado, lo que ustedes necesiten, campo por campo. Una vez que tienen todo armadito el registro, lo graban entero. O, si están leyendo, leen todo. Acuérdense lo que les mostré en el Excel. Siempre piensen en eso, no se olviden, y lo quiero referenciar como ejemplo. Ustedes cuando leen todos los campos de una sola vez, de una fila. Y cuando graban, ¿qué va a grabar? Graban todos los campos de una fila completa. ¿Se entiende? Porque así está diseñado. Así fue armado, entonces ustedes tienen que trabajar y responder a esa forma de trabajo que tienen los... Ahora, si no está diseñado, lo tengo que diseñar yo, digamos. ¿Cómo? Sí, pero igual. Si no está diseñado, lo tengo que... Sí, no, hay veces que tienen que tomar la decisión de diseñar ustedes, pero documentar eso porque si alguien más va a ocupar el archivo, Claro. debe saber qué formato tiene. Había un ejercicio de parcial del año pasado que había que organizar los registros de tribunales, según las causas, según el juzgado y según otros datos más que te daban. Pero eran como 5 juzgados y vos lo tenías que ordenar por registro, por campo, y bueno, y empezaba a ordenarlos. Pero era bastante heavy eso. Aquí, ver, ¿cómo se puede resolver? Está hecho. Bueno, acá tengo otro ejemplo genérico de la segunda parte, de la generación. Puedo ocupar la misma definición de datos, pero esta vez existe el archivo. O sea, hay un archivo que tiene este formato. El que hicimos recién, ¿se entiende? El que hicimos reciencito es este, con este formato. Ahora, como lo cargué recién, ahora lo voy a ocupar y voy a generar una salida, ¿sí? Donde voy a modificar algunos de los campos que cargué recién porque necesito actualizarlos. Pero como los archivos que ya existen no los puedo modificar en el caso de los secuenciales, ¿sí? Porque están restringidos en ese aspecto, solo puedo leer y crear uno nuevo basado en ese que leo. Y eso es el concepto de generación. Ricos. Zafa. Y acá le puse, para que ustedes vean. La salida puede o no coincidir con el formato del registro del archivo origen. Si no coincide, se debe definir un registro y una variable para el registro de salida. Es lo que hablábamos recién. Entonces, yo tengo uno que ya me dicen, che, tiene este formato en los registros, así tenés que leer. Esa es la idea, me dan el formato de registro para que yo sepa cómo leer el archivo. Y cada vez que leo, interpretar el contenido de lo que leo, porque si no, no tiene sentido. En esto me define ya el marco de lectura del archivo, ya recupero datos y sé cómo están armados, cómo están diseñados adentro del registro. ¿Qué pasa? La salida puede tener ese mismo formato que la entrada o uno distinto. Entonces, puedo tener otro registro que solamente tenga
termina. Esos dos campos. Que nada que ver con esto, que se llaman campo 1, 2, 3, lo que se llaman nuevo 1 y nuevo 2. Eh. Y para esto, ¿qué tengo que hacer? Definir mi salida, que va a ser ¿qué? Un archivo de datos. Me estoy dando sin tinta. Y un registro de salida que le puedo llamar rsal, que va a ser de tipo datos. Esto es lo que le decía hoy. Si mi entrada tiene este formato, yo defino mis variables basadas en este formato. Pero si la salida tiene un formato distinto, con otros campos, con otros tipos de datos, tengo que definir Una salida. parte Claro. y un registro que tiene este formato, porque así lo voy a grabar en la salida. No puedo usar el formato este para grabar en la salida que tiene este formato. ¿se O sea que entiende? yo grabo todos esos datos del dato 2 en registro de salida, no en salida. Y después recién ahí lo grabo en salida. Vamos de nuevo. Los datos de los dos campos del dato 2. Sí. ¿En dónde lo guardo primero? En rsal. Claro, vos vas a tener la variable Ahí está. en tu código que se llama rsal.nuevo 1 y le vas a asignar algo. rsal.nuevo 2 y le asigno algo. Ujú. Y después vas a escribir en sal, rsal, el registro. Pero fíjate, en ningún momento tocaste. Ahora, si supuestamente este campo coincide con nuevo 1, podrías asignarle acá. Nuevo 1. Claro, entonces voy a decir, bueno, acá lo relleno con reg, campo Ahí 1 está. a este nuevo 1. Y ahí hice la actualización, El digamos. campo n, justo el que yo quiero guardar ahora acá. Claro. Entonces este ahora guardo reg con campo n, le asigno el dato y ahí escribo la salida. ¿Se entiende? Fíjate que ocupé algunos campos de este para rellenar estos dos, Claro. en este ejemplo, y guardan la salida. Lo que les decía hoy que tienen que tener tanta variable de archivo como variable de registro, porque tiene este formato, aparte de esto, si yo quiero, mejor dicho, si tengo que trabajar con archivos de formato distinto de registro. Profe, no entendí bien cómo hace para mover eso, para copiar, digamos, los campos que quiere específicamente. No se distingue bien acá por eso. No, en realidad lo que tenés que hacer es, acá vos tenés esto, y después cuando definas la variable va a tener reg.campo 1, reg.campo 2, es decir, ¿no es cierto? A ver si lo escribo. ¿Me da tiempo? Sí. Mirá lo que vamos a hacer. Yo soy muy capo. Si me conoces bien, no sé. No, confiamos. ¿Confiar en mí? Sí. Sí, mirá. A todos, y este se llama nuevo. Epa, otra mayúscula. Nuevo 1. Y esto es lo que dice recién. Y ahí dos puntos y ahí los cinco. Ahí está. Fin registro. Entonces acá, después de tener esta definición, arriba, por ejemplo, y acá abajo voy a tener Sal, archivo de dato 2 2, por ejemplo, y rsal. y este más, rsal. Y acá arriba, esto sería si son iguales. Entonces, ¿qué escribí? ¿Viste cómo se pasa? Un video en directo, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué tengo? Mi definición del dato 1. Acá. Tengo campo 1, campo 2, campo n, tengo archivo de datos, ahí vamos, y reg, dato. Y tengo la salida que tiene este formato. Tiene otros dos campos. No importa esto porque esto va a depender del escenario y demás. Que tiene estos dos campitos. Nuevo 1 y nuevo 2. Como tiene otro formato, yo tengo que definir mi variable de registro en base a mi variable de archivo en base a esta estructura y rsal de esta estructura. Fíjate el hexágono. Si yo tengo esta estructura y mi salida tiene estos dos campos, ¿puedo usar el mismo registro? No, porque cuando grabe tengo que grabar estos dos campitos. Esa es la unidad. Y cuando leo tengo que leer todo esto. Imaginariamente es lo mismo que estamos planteando ahora. Fíjate que
Yo te dije que tengo N campos acá y este archivo, y este tiene 2 en la salida. Entonces lo que estoy diciendo es que si yo tengo que rellenar esto, es rsal punto nuevo 1, le asigno a un campo de aquel. Eso es el 1, por ejemplo. Res punto campo 1. Y así. Y el 2 también, y después escribo en la salida, pero el tamaño es así de la entrada y así de chiquito de la salida. Entonces no puedo ocupar el mismo registro, ese es el tema. Así difiera, así sean 5 campos y en uno difiere de un entero por un real, ya no puedo ocupar. O sea, no es que tenga que diferir en cantidad de campos. Puede tener la misma cantidad de campos, pero diferir en tipo de datos de los registros, del campo, perdón. Puede ser uno entero en un registro y el otro real, ya es un formato distinto. Ejemplo como una actualización de precio, digamos. Si yo quiero actualizar ese precio de ese producto, digamos, le pongo el rec.campo. Teníamos un Digamos. ejercicio que entraban todas las secuencias con un tipo de formato y vos tenías que sacarla con otro. Exacto. Muy bien. Bueno, ahora vamos viendo el final. Y apa. Vamos por acá, el algoritmo. Fíjense que tengo entonces. Abrir entrada 1, abrir salida, el que quiero generar. ¿Sí? Acá esto quedó de más. O mejor dicho, está mal. Esto es un leer. Me quedó el copy paste, Entonces acá lo que hago es leo el de entrada, leo el primer registro. Ahí es algo sencillo. Estoy parado en el primer registro del de entrada y voy a empezar a guardar en la salida. Fácil como eso. ¿Tengo que leer algo en la salida o no? ¿Tengo que avanzar el primer registro de la salida? No. ¿Seguro? Tengo que estar parado en el primer lugar de ataque. Vuelvo a preguntar si están seguros. Algunas van a estar seguras y no van a estar. Y otras sí. ¿Tengo que avanzar en el archivo de salida o no? ¿Tengo que ir al primer registro, hacer algo para poder guardar ahí después? No. O sea, como para prever un espacio especial o espacial para que pueda... ¿No? ¿Seguro? Digo, Sí. sí. Eso no vale. Es como la- No hay que hacer absolutamente nada. No, pues... Sí, seguía. Vas a acordar a una selección a una de Reina o de Darini. Pero bueno, me voy a callar porque eso no vale. No, dice. Bien. El tema es así. Si yo tengo que crear algo desde cero, o sea, un abrir S como vimos recién, eso no tengo que tocarlo. Lo único que tengo que hacer es escribir, no tengo que avanzar ni hacer ninguna cosa loca. Cada vez que escriba algo, automáticamente el espacio previsto para el registro se rellena y se posiciona una especie de cursor o de apuntador para el inicio del próximo registro. Entonces yo grabo y ahí graba a continuación físicamente de ese registro que el último que grabé. Y la próxima vez que grabe ya se va solo. Ustedes ni siquiera lo ven en el código porque el mismo sistema operativo va controlando esa escritura. Salvo el lenguaje viejo, digamos, que tenían que controlar la dirección de memoria o alguna cosa. Quizás, yo no conozco mucho eso. Programé COBOL en el año 94, la última vez, acá en programación 2. Y después nunca más lo vi, gracias a Dios. Pascal sí, pero fíjense que Pascal cuando vayan a hacer la creación de los archivos van a tener que ir grabando nomás. Como hicimos el algoritmo, como vimos el algoritmo recién. Lleno la variable de registro y ¿qué hago? Grabo el registro. Chao. No avancé, no tuve que hacer nada. La próxima voy y grabo. No sé, sobreescribe sobre el registro anterior. Porque se rellena un espacio de memoria y queda un apuntador, así funciona, apuntando ya el próximo byte después del registro que se grabó. Eso es transparente para ustedes. No se preocupen porque así va a funcionar. No hace falta que hagan nada. Entonces, no preparen ningún espacio especial, espacial o algún agujero negro, loco, así, como para ir a guardar el dato ahí. No se prepara nada, se usa nomás. Grabo, cierro. Después, cuando necesito, lo abro de nuevo como lectura y ahí sí, mientras no fin de archivo, voy trabajando. Imagínense que hoy creamos y ahora vamos a usar ese archivo. ¿Cómo lo usamos? Así. Ahora sí ya aparece esta condición, porque hay un archivo de entrada y va a haber un archivo de salida. Hoy solamente hay uno de salida. Tenemos uno de entrada y a medida que avanza el tratamiento de registro se hacen las modificaciones que sean necesarias, se puede asignar el campo, como es una variable el registro que se lee,
es un dato que se recuperó del archivo, pero viene una variable. ¿Y la variable dónde está? En memoria interna. Y es variable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo cambiarla. Modifico un campo, pongo a 0,1, leo el campo. O sea, puedo modificar lo que leí de la manera que necesito. Y lo que me resulta de todo ese registro, ¿qué tengo que hacer después? ¿Qué Leerlo. puedo hacer? Si lo modifiqué, lo puedo... Sí, fíjese ahí, al campo, por ejemplo. Leo un valor, le asigno ese valor al campo 1, después a valor le asigno una función y le actualizo el campo n, y así puedo, cualquier campo puedo ir modificando. Después, ¿qué tengo que hacer? Tratar la salida. Claro, empezar a grabar. Grabo el registro ya modificado que venía en la entrada. O sea, no estoy tocando el archivo de entrada, estoy tocando la variable registro que está en la memoria interna, que tiene el dato de un registro del archivo. Nada más que eso. Toqué la variable. Esa variable registro la guardo en la salida. En este caso, en mi ejemplo, tiene el mismo formato de entrada y salida, el de registro. Y o si no, guardar como le decía hoy. Y a continuación, voy al Próximo registro. Y ahí sí, mientras no fin de archivo, dale, hasta que termine. Esto es muy ocupado con actualizaciones. ¿Sí? Cuando tengo que tener un archivo de origen, necesito actualizarlo. Acá se le puede sumar otro archivo que traiga novedades, que traiga actualizaciones para ese original. O puede haber una persona interactuando con el algoritmo para modificar el archivo original. ¿Sí? Pero este es un ejemplo de tomado un archivo origen, se crea uno nuevo. ¿Se acuerdan que les decía yo? Tengo un archivo secuencial. ¿Lo puedo modificar? No. Para modificar el contenido necesito hacer una copia, o mejor dicho, hacer un algoritmo de generación que me tome este como origen y vaya generando el de salida, con las modificaciones que uno necesita. Y esa modificación es lo que le mostraba recién. Tomo el registro de entrada y lo voy modificando como tenga que modificar. Una vez que termine la modificación, grabo y se terminó. Voy al siguiente. Si a ese no tengo que modificarlo, así como lo leí, lo guardo en la salida y voy guardando en la salida así hasta que terminé mi archivo de entrada y terminó mi proceso. Así como tengo este, que es un ejercicio de generación, va a ser similar al de los listados, un padrón. Voy a tomar un archivo de entrada y en vez de crear un archivo de salida, voy a escribir el contenido del registro que acabo de leer. Es tan sencillo como eso. Pero, vuelvo a insistir, definen primero, como siempre, con todo trabajo de archivos, ¿qué se define? Primero, el formato del elemento. Una vez que tengo definido el formato del elemento, sé qué voy a leer o cuánto voy a leer, qué tamaño de datos, de información leo del archivo. Para eso me sirve el registro. Y si tengo que cargar algo, también crear un archivo, ¿no? Me define el elemento de salida. Defino las variables. En este caso, fíjense, como mi ejemplo utiliza el mismo formato para entrada y salida, lo defino los dos archivos así. Son dos variables del mismo tipo, archivo de datos. El elemento de la entrada va a ser idéntico al elemento de la salida, en formato. Y así, abro el modo entrada, leo el primer registro y ahí empiezo, mientras no fin de archivo, hasta el final. ¿Se entiende? Esa es la idea de la generación. Entonces estos son los procesos básicos. Hoy en día los exámenes finales, por lo menos lo que yo estoy haciendo, trabajan mucho con este tipo de cosas. ¿Sí? Con generación de archivos, con generación o estadísticos, como vamos a ver después más adelante, corte de control, aunque corte no tanto. Sin más, me gusta que procesen los datos y puedan armar una estadística, o procesen los datos y armen un listado, procesen los datos y hagan una matriz y puedan manipular esa información de alguna manera. Por ahí puede ya entrar un corte de control, pero cuando entra corte de control, como es muy esquemático el corte, ya hay un esquema predefinido para desarrollar ese tipo de actividades, se le suele añadir algún acceso a algún indexado, alguna cosa así. Para complicar nada. Para complicar la vida. No, tienen que salir sabiendo, si no saben, eso ya es. Esto es acumulativo, acuérdense. No es que en la próxima unidad o el próximo parcial ya no tienen que definir más variables, no. Tienen que definir variables, tienen que usar estructuras, tienen que... todo siempre esto es acumulativo. Aunque los parciales, por una cuestión, digamos, no sé por qué, porque me gustaría que sea así, acumulativo, se toma lo que consiste en las unidades del parcial.
O sea, ¿qué quiere decir? En el último parcial no le vamos a tomar secuencia de datos elementales, archivos y demás. Vamos a tomar normalmente lista O arreglos. o arreglos, cosas así. Claro. En un final sí es acumulativo, puede entrar cualquiera de los temas. Por eso, usted tiene que aprobar por parcial. Por eso mismo. ¿Sí? porque a Se van a veces puede segundo el ser año que que- viene y me pasan y me saludan de vez en cuando, ¿sí? No, profe, ¿cómo anda? Y hacen segundo, tercero, cuarto y cuando llegan a quinto vemos cuántos llegaron. Y ahí arreglamos. Gracias. Bueno, listo, terminamos por hoy. Bueno. A la casa. clase Listo, que profe. viene, Toma asistencia. vamos a dar corte con. Corte.